Muchas gracias, doctora Selene. Vamos a empezar, vamos a continuar con nuestra jornada. Ahí voy. Estamos continuando. Bueno, recordarle a las personas que nos acompañan eh, actualmente y que nos estarán acompañando eventualmente más adelante. Estamos desarrollando en la maestría en enseñanza de estudios literatos la jornada de cafés científicos virtuales sobre enseñanza de estudios literarios 2026 en el marco de las actividades de promoción de nuestro programa, de promoción de nuestra convocatoria, de este martes 9 al jueves 11 de junio en modalidad virtual. El objetivo de esta jornada es difundir el trabajo que realizamos el profesorado en la MED en lenguaje no académico y accesible para la población en general, con especial atención a docentes de literatura, mediadores de lectura, mediadores culturales y aspirantes de la maestría. Recordar al público que nos acompaña, estará acompañando, que tenemos convocatoria abierta al 14 de agosto de este año. Doctora, y bueno, pues en este momento vamos a continuar con el programa de nuestras jornadas. En este momento le corresponde a nuestra querida doctora Selene Maya Ruiz, quien además de conversar aquí al respecto sobre su trabajo, y va a estar conversando al respecto de la enseñanza de la literatura para comprender y transformar el mundo. Muchísimas gracias, doctora Selene, por estar acá, por obsequiarnos tu tiempo y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida. Al contrario, Jonathan, muchas gracias. ¿Me permites compartir pantalla? Claro, claro, adelante, está abierto, me parece. A Sí, ver, ¿verdad? Sí, sí, está abierto, está ¿sí abierto. se ve? Ok, pues agradecerte a ti, también a Leslie, por acompañarnos, porque ha estado durante la jornada, entonces muchísimas gracias. Sí, claro. Y sí, muchas gracias a ambos. Y bueno, yo también dentro de mi presentación preparé por ahí como el póster, ¿no? Para iniciar, pues agradeciéndote muchísimo a ti por la organización de estas jornadas de café científicos virtuales, que justamente como decía la doctora Silvia, en las clases estamos tan acostumbrados a manejar un lenguaje que a veces nos cuesta cambiarlo a otro público, a otro tipo de personas que estén interesadas, por ejemplo, en este programa de posgrado. Entonces, pues te agradezco mucho la oportunidad, ¿no? Que nos permites de crear estos espacios de diálogo académico, por supuesto, pero también donde estás fomentando este intercambio de ideas, de reflexión crítica, muchas veces hacia nuestro propio quehacer docente, hacia la difusión también de la maestría, que muchas veces la escuchan, la ven, pero siguen teniendo dudas, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en esta maestría? Entonces, pues agradecerte también que nos permitas estas posibilidades, y pues es un honor también compartir este espacio con mis colegas, que algunos de ellos han sido docentes, mis profesores, algunos otros pues siempre han sido colegas que admiro. Entonces, bueno, tú y yo fuimos compañeros también, ¿no? De posgrado, entonces, pues es un espacio que te agradezco mucho. Y pensando justamente en lo del póster, cuando tú nos preguntabas un título tentativo, yo estaba dudando mucho en cómo nombrar esta ponencia. Y por qué se nombró Enseñar literatura para comprender y transformar el mundo? Creo que muchas veces leemos algo y no sabemos si esta lectura nace de una experiencia personal de quien escribe o si hay un contexto histórico. Y también se dice que ya no hay nada nuevo por escribir, que ya todo está dicho y hecho. Entonces, creo que la literatura nos permite explorar un mundo distinto al nuestro. La literatura ha salvado a muchos de nuestros estudiantes, a nosotros como colegas, de situaciones. Tengo estudiantes que me recomiendan libros que están pasando por una situación difícil, y al leer un libro encuentran esas respuestas a preguntas que tenían. Entonces, a eso me refiero con la lectura, el poder que tiene la literatura, y también creo importante rescatar lo que los estudiantes escriben. Ahorita que hablabas, ¿no? Con los colegas durante las jornadas de los días anteriores y hoy,
hay estudiantes que escriben poemas, que tienen diarios, que no saben que lo que están escribiendo es muy valioso o que siempre han querido escribir una historia, una novela y no saben cómo. Entonces, creo que también el simple deseo de tener esto en mente, pues está también transformando al menos su mundo. Imagínate, si lo publican, pues también el nuestro, y a eso me refiero. Y bueno, aprovecho también para Doctora, invitarles, ¿sí? gracias. Doctora, perdón, si me permites interrumpirte. No No, no, no. sé si hay algún problema con tu presentación, porque Ajá. se ve como pequeña y acortada. Ay, caray. No sé Pues, si, ajá. si hay que picar otro botón ahí en tu aplicación para que se vea la pantalla completa. ¿Será? Fíjate que sí, ha de ser porque estoy publicando mis notas, entonces no quisiera que las vieran. Entonces, Ok. sí, me sirve como apoyo visual, ¿no? Para mí, para irme Ah, ok. guiando y para que Creo que ustedes sí. me escuchen un poquito. Perfecto. Sí, Muchas está gracias. bien. De acuerdo. No, pues una disculpa enorme. La verdad es que cambiaron por ahí la configuración y ya no pude compartir pantalla completa. Entonces tengo por aquí unas notas. Sí, no, no te preocupes. Ok. Muchas gracias y perdona la interrupción. No, 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 al contrario. Ojalá que lo que les voy platicando como que les ayude un poco y que esto sea un apoyo visual. Claro, Y, claro. ajá. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a continuar ahora sí. Creo que ya era lo que habíamos comentado. Ok. em, Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es Elena Maya? Más allá de la docente, de la colega. Pues primero que nada me gustaría comentarles algo interesante de mi perfil es que poseo licenciatura, maestría y doctorado en lingüística aplicada. Ahí coincido con Jonathan con el doctorado. Y se preguntarán, ¿cómo puede nuestro perfil apoyar en un programa como es una maestría en enseñanza de lenguas y cultura? Perdón, de enseñanza de estudios literarios. Precisamente es esa, la enseñanza de cuando nosotros transmitimos conocimiento, va más allá del texto literario. Y nosotros como lingüistas, pues también trabajamos este análisis del lenguaje, lo que está transmitiendo el mensaje y este análisis, esta reflexión que va más allá del propio texto. Y bueno, voy a platicarles un poquito más adelante sobre esto, pero sí quería mencionarlo porque pues de repente también a mis estudiantes les brinca, ¿no? Supongo, cuando me presento, cuando escuchan hablar sobre mí. Y pues este perfil, esta carrera me ha permitido pues también viajar. Ahorita que hablaba la doctora Tresgallo de esta estancia que están haciendo ellas en España, pues yo también tuve la oportunidad de viajar a Southampton, Inglaterra, durante mi maestría precisamente para hacer estas redes académicas. Entonces creo que también es una herramienta muy importante que tienen los posgrados que el estudiante tiene muchas veces la posibilidad de explorar otros mundos, otras formas de pensar. Y creo que también es una ventaja, ¿no? Que tenemos la universidad con convenios, entonces pues también incitarles a buscar estas redes académicas, porque el objetivo, si bien es conocer estos lugares, lo importante es rescatar la cultura, la diversidad de los espacios, conocer colegas, seguir interactuando con ellos y buscar siempre esta semilla, ¿no? Que a veces no vemos el fruto de inmediato, toma tiempo, pero pues aquí estamos. Y bueno, también comentarles que debido a mi formación en lingüística, yo comencé como docente de inglés de segundas lenguas, pero ese fue también un acercamiento muy cercano que tuve con la literatura. Ustedes piensen en sus clases de inglés y siempre hay un texto, un poema. Entonces, y por supuesto en mi tronco común también tengo un acercamiento hacia literatura, literatura inglesa. Y entonces, siempre ha estado acompañándome la literatura aunque trabajé con niños, con adolescentes, siempre he estado en las clases y pues también hago trabajo con otros colegas. Hacemos redes con colegas que son de traducción literaria, de traducción, no solamente, como decíamos, de posgrado, también en licenciatura. Entonces, creo que siempre buscamos esta área en la que podamos, es muy versátil, es muy noble también, porque nos permite colaborar desde nuestra mira, desde nuestra perspectiva, siempre vinculándonos, siempre con un fin común. Y precisamente esto también me ha permitido trabajar en el cuerpo editorial de una revista que está en Guadalajara y también una revista internacional en lingüística, sobre todo en la enseñanza del inglés.
Entonces, pues también esto nos permite, he recibido artículos que también tratan el texto literario como en la parte didáctica, entonces siempre estamos vinculándonos. Un poquito más sobre mí, bueno, es que también no solamente damos clases, ustedes han observado que también hacemos otro tipo de actividades, a veces tenemos coordinaciones, a veces representamos a la facultad en diferentes ámbitos. Uno de ellos, pues, es no sé si el doctor Jonathan les comentó, por ahí se me fue, que nuestro líder también, ¿no? En la Asociación Mexicana, Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED. Entonces, pues también nos ha permitido esto que les decía de hacer redes y creo que es algo muy lindo que les permite la maestría, conocer personas, perfiles que nunca imaginaron y yo les aconsejo que sigan publicando juntos, buscando la manera de crecer. Por ahí dicen, y lo creo muy cierto, que cuando avanzas solo avanzas rápido, pero cuando avanzas acompañado es seguro tu paso. Entonces, durante la maestría van a conocer personas que van a quedarse en su vida para siempre y sobre todo en la parte académica, que puedan seguir construyendo su quehacer docente. Porque bueno, a pesar de que la maestría es en enseñanza de la literatura, pues los perfiles de los estudiantes pues también son variados, como comentábamos, igual de mis colegas. Y bueno, ¿qué más platicarles sobre la relación de lingüística y literatura? Pues bueno, ahora que mencionaba Jonathan sobre la pregunta de oro, la pregunta clave, ¿cómo puedo yo vincular el análisis literario con el lingüístico? Podemos analizar el lenguaje. Sabemos que en ciertas obras literarias se utiliza un lenguaje muy específico. Ahorita que nos mencionaba, por ejemplo, vamos a pensar en Octavio Paz, por ejemplo, este juego de palabras que hace, cómo vamos construyendo significado y también trabajo temas de cultura de paz, por ejemplo. También podemos trabajar de cómo van construyendo los personajes, las personas cuando estamos leyendo algo, tenemos en mira un personaje principal, secundario, entonces podemos trabajar su discurso y cómo vamos construyendo el personaje. Vamos a pensar una novela en la que podemos analizar la edad que tienen los personajes, el origen que tienen, como sociedad, en dónde estamos situados y la personalidad que tiene cada personaje. Existe también la parte pragmática, de interpretación, sociolingüística. Quizás son términos muy específicos que de repente nos dejan con más dudas que respuestas, pero vamos a pensar que el fuerte es la enseñanza de la literatura. ¿Cómo podemos trabajar estos textos para llevarlos a nuestras clases? ¿Cómo puedo yo leer un texto con mis estudiantes para lograr mi objetivo, sea cual sea que yo tenga en mente, sea llevarlo a una obra? Sea que quizás quiero hacer un análisis, una lectura en voz alta. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir combinar lo lingüístico con lo literario. Ujú. Entonces, sí, yo sé que la primera pregunta es, bueno, ¿cómo puedo yo trabajar una investigación interdisciplinaria? Pues justamente así es como nosotros lo hacemos. Les comentaba en la diapositiva anterior que existe memoria histórica. Cuando leemos algo, a veces sentimos, ya lo leí en otra historia, ya lo leí en algún momento o creemos que la historia nos parece fascinante, pero realmente hay ciertos factores que tienen que ver con nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, por supuesto. Y bueno, vamos a pensar que podemos analizar novelas, no solamente mexicanas, y que son herramientas que nos van a permitir analizar el discurso, como decíamos. Frida, Sí, perdón, no, doctora no, Selene, no, no. ¿estás cambiando de diapositivas? No, Porque no. estoy en esa. Ah, ok. Ah, perdón, perdón. Estoy en Te esa, sí, enten- sí voy te a cambiar más entendí, perdón. adelante. Perdón, te Estaba entendí que como, estabas cambiando. no, estoy como tratando de Dale. contextualizarles, un poquito sobre, aquí vemos, unos números, vemos un correo, pero ¿qué quiere decir toda esta información? ¿A dónde va este póster, no? Y sobre todo, Ah, ok. cómo puedo yo apoyar desde mi trinchera en la maestría, ¿no? Ya después de esta diapositiva tengo preguntas que vamos a ir abordando. Tú nos diste una guía y las tengo por aquí. Igual y me estoy extendiendo mucho. Sentí No, no, que no, adelante, adelante. Tú en la tranquila. presentación, eh, Perdóname a mí por interrumpirte más bien. no, mira, no te preocupes. Yo veo aquí mi pantalla, veo lo que estás viendo tú, lo que estoy compartiendo yo, mis notas, tengo mi timer, entonces
No te preocupes, estamos bien. Pensaba la doctora Tres Gallo que de pronto comentó que había avanzado muy rápido, entonces yo dije, bueno, voy a tratar de irme despacio. Entonces, esa es la razón por la que estoy abordando mucho tiempo en una diapositiva. Pero ya vamos a avanzar a la que sigue. Entonces, bueno, vamos a sintetizar diciendo que desde mi trinchera, como especialista en lingüística, pues puedo explorar con los estudiantes interesados en unirse a esta maestría sobre cómo funciona el lenguaje como una herramienta para entender el mundo, como dice el título de la presentación, para expresarnos nuestras emociones, nuestros sentimientos. La literatura nos ofrece un espacio privilegiado. Recordemos que también lo decía la doctora Tresgallo y otros colegas, anteriormente no todos tenían acceso al conocimiento, quienes, por eso decimos los literatos, aquellos que poseen el conocimiento. Y ahora con redes sociales, con lo que con la necesidad, con la globalización, pues ya tenemos acceso a muchos materiales que antes eran solamente restringidos y, como decíamos, privilegiados para cierta población. Y entonces podemos aprovechar este potencial para expresarnos, para entender diferentes culturas, miras, perspectivas, y pues el lenguaje siempre es simbólico, también nos permite interpretar. Vamos a poner un ejemplo, ahorita leemos un poema juntos y para mí es un poema que me despierta una sensación de tristeza, pero para ustedes de alegría. Y entonces es ahí cuando el lenguaje entra en juego y lo podemos vincular muy bien con la literatura. Vamos a cambiar de diapositiva, vamos a la que sigue. Ahora sí, el doctor Jonathan nos hace favor de compartir unas preguntas para más o menos guiar esta discusión. Y la primera pregunta que él nos proponía era, ¿cuál es el labor dentro de la UAC y en particular en la Facultad de Lenguas y Letras? ¿No? ¿Cuál es mi labor, perdón? Bueno, pues ya les había platicado yo también en las diapositivas anteriores, pero pues normalmente yo apoyo en la licenciatura en lenguas modernas en inglés. También he estado en la de español y también he apoyado en el profesional asociado en la enseñanza. ¿Y qué tienen en común con esta maestría en enseñanza de la literatura y también la maestría en enseñanza de lenguas y cultura? Pues que trabajo mucho la docencia, como bien les decía. La docencia, las materias que también imparto tienen que ver con adquisición de la lengua, con competencias didácticas y tecnológicas, que también sabemos que hay una apertura, hay una opción muy amplia de tecnologías, de TICs, bueno, vamos a decir, de herramientas que nos permiten también, en ese sentido, escribir, entender, analizar textos literarios, crearlos. Entonces, pues también eso es una parte importante. Y otro punto, pues la planeación de mis clases, la planeación de una clase de lengua y en ese sentido con los maestrantes también vemos la planeación de una secuencia didáctica. Si yo quiero trabajar el poema, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llevarlo? ¿Cuántas sesiones necesito? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar? ¿Cómo debo preparar a mi estudiante? Porque no solamente es llegar y decirle, aquí está el poema, vamos a leerlo juntos, pensando ahorita en Sor Juana Inés de la Cruz, que hablaba la doctora Tres Gallos sobre las escritoras, ¿no? Que no podían escribir, que incluso se les consideraba que estaban yendo en contra de la norma, del canon, y pensé en Sor Juana, no quise interrumpirla y después olvidé que tenía una pregunta, pero vamos a ese sentido, ¿no? No solamente les presento el poema de Sor Juana y qué opinan de él, porque los estudiantes van a decir, bueno, pues no sé si me gustó, ¿no? ¿Y por qué? Pues no lo sé. Entonces hay que prepararlos, hay que presentar, como decía la doctora Tresgallo, la parte teórica, quién es ella para entender su contexto, la interpretación que se da sobre el poema y también la interpretación que el estudiante tiene para combinar ambas, porque no es que esté mal el estudiante, simplemente es distinta la interpretación que él puede dar por desconocer el contexto de Sor Juana, por desconocer la época en la que ella se desarrollaba. Entonces, todos estos elementos nos van a dar luz sobre cómo trabajar cualquier, yo les decía poema, pero vamos a pensar una novela, un texto literario. Entonces, esa es la parte rica también que hacemos en la universidad. Y la parte de la investigación va justo hacia esto que yo les decía. Puedo analizar el lenguaje que utilizaba Sor Juana en sus poemas y también lo puedo vincular en enseñarlo a mis estudiantes, porque la mayoría de nuestros maestrantes pues dan clases de literatura o están interesados en esta área y tienen esas dudas de cómo trabajar estos textos con sus estudiantes.
Y bueno, también otro punto importante, pues, es, estoy viendo por aquí mis notas. Pues sí, la generación que está ahora, la verdad es que cada uno de ellos tiene su proyecto y cada proyecto está enfocado a lo que ellos quieren hacer, pero ahorita la doctora Silvia también nos platicaba sobre una de las estudiantes, Florina, pero pues también los otros estudiantes buscan esta parte, estoy pensando en ejemplos. Soy parte de un comité que dirige la doctora Carrillo, en el que se está trabajando el posthumanismo y las especies, cómo es que convivimos, cómo es que se cree que el ser humano es superior a ellas. Entonces, a veces ustedes se preguntan, ¿qué tema puedo trabajar? Pregúntense, también lo decía la doctora Tresgallo y estoy de acuerdo, yo quiero con mi tesis, con mi investigación, pues aportar algo, hacer un análisis, una reflexión conjunta y vamos a pensar en esta maestrante que tengo en mente, María, que soy parte de su comité y que ella tiene este interés genuino por las especies, por los seres pues más vulnerables y entonces ella dice, a través de, de un cuento yo quiero hacer esta reflexión y por eso les decía que el título se concentra en transformar el mundo. Bueno, otra pregunta. Vamos a cambiar de diapositiva. La pregunta dice, ¿qué asignaturas has impartido pues en la maestría? Y fíjate, Jonathan, que me llama mucho la atención porque tuve que revisar mi memoria externa, mis documentos. Fíjense que hace 11 años, en 2015, no, no, espérenme, no, perdónenme, anoté mal la fecha, en 2000, no, sí es 2015, sí, 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 en 2015 me invitan a dar la materia de inglés. En ese entonces ya haciendo cuentas, en ese entonces la doctora Carrillo justamente era la coordinadora de la maestría y me invitan a impartir la materia de escritura académica. Los estudiantes tenían que prepararse para cursar un examen de inglés para poderse titular, era parte de su requisito. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con esa generación 3 semestres y justamente terminan ellos, se reestructura la maestría y ya no se incluye inglés como lengua, como parte de la currícula. Y es hasta este momento que el doctor Jonathan toma la coordinación y me invita nuevamente a participar. Entonces, como que hubo una pausa, no podría yo decir que desde el 2015 estoy, pero sí, de pronto me di cuenta que son muchos años desde que llegué a este programa y por supuesto que le tengo mucho cariño y pues es un honor y un gusto muy grande regresar, sabiendo que ha pasado el tiempo y que ahora puedo ya apoyar desde la docencia, no solamente desde el inglés que les decía que era mi perfil en ese momento, pero que ahora puedo apoyar sobre la parte de este enfoque teórico, por ejemplo, metodologías o estrategias didácticas para enseñar la literatura en distintos contextos educativos. No solamente con mis estudiantes de secundaria, prepa, lo puedo llevar a otro tipo de personas, a una comunidad. Tengo un proyecto también en Tequisquiapan, lo voy a mencionar más adelante, pero esta asignatura pues me ha permitido promover la reflexión crítica con mis estudiantes y sobre todo la mía sobre lo que leemos, qué consumimos, cómo lo interpretamos y también trabajamos la mediación lectora, por ejemplo, en el aula. Y lo más importante, pues, es las propuestas de los estudiantes, que aunque ellos las revisan con sus directores de tesis, en el aula hacemos esta reflexión. Ujú. Y lo importante, pues, es cuidar que sean justamente esto, que tengan una alineación con el objetivo de la tesis, porque también de repente se nos pierde un poco por ahí el hilo y es muy importante tener siempre el objetivo de nuestra tesis muy, muy claro. Y eso es básicamente lo que hacemos en la asignatura que imparto este semestre, que acaba de concluir, perdón, impartí. Esta asignatura se llama Enseñanza y Aprendizaje de lo Literario, Fundamentos Estancia. Y pues realmente es hacer esta revisión de todo el bagaje que les decía, teórico, metodológico, estratégico, didáctico, para que los estudiantes puedan reforzar su intervención. Que decía, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es una intervención? Bueno, a ver, los estudiantes tienen que reunirse con participantes, es decir, personas que quieran ayudarles en su investigación. Y les decía yo, leen juntos, analizan juntos, crean un producto, que también hablaba la doctora Silvia, y a eso nos referimos. Y mi objetivo es pues es acompañarles durante esta maravillosa experiencia.
Ok, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más disfruta de su labor docente en esas asignaturas? Híjole, hay muchísimas cosas. La verdad es que lo primero que noté cuando me hice esta pregunta, que gracias, Jonathan, porque la verdad es que hay muchos momentos de satisfacción. Yo creo que durante estos 2 años de la maestría, cada momento, cada semestre tiene su belleza. Fíjense, desde el propedéutico, desde que llegan los estudiantes con su protocolo de investigación y empiezas a pensar las posibilidades, ¿no? Que hay de trabajar conjuntos, que los estudiantes tengan la misma idea. ¿Me dejas algo, Jonathan? No, todo bien. Ok, el coincidir, que quizás ustedes como maestrantes o interesados en la maestría tengan la misma inquietud que yo y el coincidir y darnos cuenta que hay una oportunidad de colaborar juntos, creo que para mí es maravilloso, ¿no? El siguiente punto es pues el primer semestre, cuando ya hacen las presentaciones y ya vemos la retroalimentación que recibieron los estudiantes y ver que están aterrizando más las ideas, que están acotando más el tema, que están triangulando muy bien, no solamente el análisis del texto, sino la parte de enseñanza de él. Y bueno, ya vamos a pensar en el cierre, cuando hacen su presentación final, cuando hacen su examen, cuando toman su protesta y ver la evolución, darte cuenta que el alumno llegó, el estudiante llegó con una idea llamada protocolo de investigación y hoy se ve culminado en una tesis doctoral que construyó durante estos 2 años, de maestría, perdón, que construyó durante estos 2 años y y que incluso el alumno dudaba y ahora ya es un hecho, ya está tomando protesta. Entonces, creo que eso es lo más lindo, verlos crecer, verlos evolucionar. Muchos estudiantes no solamente crecen en lo académico, también en lo personal. Nos ha tocado verles tener familia, construir familia. Tenemos compañeros que se conocieron en maestría, les enseñó de hacer amistad, hacer red. Entonces también es muy lindo ver que los estudiantes, que su lugar seguro es la facultad, que su lugar seguro es con nosotros, en las asesorías, en las sesiones, en las clases, que ellos disfrutan el tiempo con nosotros y que a pesar de que escribir una tesis es un proceso complicado, se sienten contentos y motivados de seguir adelante en el proceso y que estamos aprendiendo mutuamente. A veces yo creo que yo aprendo más de ellos cuando me cierro un curso o me voy del aula, me quedo pensando mucho en todo lo que me permiten aprender. Entonces, eso es en la parte, y en la parte rígida, por ejemplo, pues me encanta ver cómo ellos van relacionando lo que quieren del tema, la parte de la literatura, con una problemática social, cómo ellos van a atacar también una parte cultural y también cómo van desarrollando su pensamiento crítico, que al principio ellos dicen, híjole, ¿por dónde empiezo? ¿Qué leo? Y que poco a poco van encontrando su voz y que poco a poco se van adueñando de su investigación y que ya no se convierte en lo que leyeron, sino lo que en ese análisis que ellos hacen para determinar hacia dónde van a llevar su proyecto, el construir con ellos conocimiento juntos durante esas etapas, pues para mí es maravilloso, ¿no? Es increíble y sobre todo me llena mucho en cómo la forma creativa en la que ellos enseñan literatura. Eso a mí me llena. Les voy a platicar rápidamente. Incluso estuvo Jonathan en las presentaciones finales de esta materia que les comentaba. Los estudiantes tenían que presentar su secuencia didáctica o, vamos a pensar que querían hacer otra cosa, podían hacerlo, pero el objetivo era justamente esto, cómo voy a vincular la literatura con un problema social. Y veíamos dinámicas donde los estudiantes creaban un mapa, donde los estudiantes nos hacían leer en voz alta, interpretar, meternos en un personaje, analizábamos hacia dónde nos llevaba la historia, la ironía que tenía la historia. Entonces, hacer este tipo de dinámicas con los estudiantes, conocer sus intervenciones. A mí me fascina esa parte, es lo más enriquecedor. Lo que más disfruto de la tesis es eso, la intervención. Sus decisiones académicas, cómo es que vincularon la lectura con el quehacer docente, escuchar sus aportaciones, qué observaron, qué vieron, las preguntas y reflexiones que los estudiantes hacen sobre sus intervenciones y sobre todo cómo van construyendo conocimiento colectivamente, ¿no? Entre todos vamos aprendiendo y entonces también a mí eso me encanta de la maestría, ¿no? Que me permite colaborar y crecer con ellos.
Bueno, ya vamos a otra pregunta. La siguiente pregunta es, aquí está. ¿Cuáles son mis líneas de investigación? Bueno, con respecto a esto, yo les había mencionado en las diapositivas anteriores, pero vamos a pensar que ustedes quieren analizar una novela, cómo se representa la identidad, les decía yo, del personaje, de la memoria histórica, estas relaciones también que hay de poder entre los personajes a través del lenguaje, de su discurso podría ser una opción. Otro ejemplo es cuando ustedes quieren interpretar un poema complejo y la pregunta es, ¿qué estrategias utilizarían para comprenderlo con sus estudiantes en el aula, con sus participantes? Otro ejemplo podría ser la reflexión que hacemos sobre estos géneros discursivos, estas figuras retóricas, cómo podemos integrarlas para desarrollar una comprensión lectora o escrita, que también les voy a platicar más adelante sobre un par de tesis que estamos trabajando actualmente, donde está esta vinculación de lo que leo y lo que escribo. Otro ejemplo para mencionar alguno sería el tipo de actividades que yo puedo diseñar, crear, tomar prestadas para vincular la literatura con mi experiencia de vida o la de mis estudiantes, mi identidad o la de mis estudiantes, mi contexto cultural o el de mis estudiantes. Creo que eso a mí me parece maravilloso. En síntesis, podemos decir que la escritura académica, la mediación tecnológica serían como las palabras clave. Les cuento ahora sí que también actualmente tengo en mente, en mira, un proyecto donde quiero integrar plataformas digitales, inteligencia artificial, como herramientas colaborativas en la producción de textos académicos. Vamos a pensar, nosotros le pedimos al estudiante que haga un ensayo de lo que leímos juntos y el estudiante accede a estos chatbots y les dice, hazme un ensayo y copia y pega nuestra instrucción, haz un ensayo crítico. Entonces yo lo que quiero es revertirlo, volver a lo tradicional, que lo tradicional no, muchas veces se cuestionaba, se criticaba y ahora nos damos cuenta que volver a lo tradicional es esencial, que el estudiante sea quien escriba, quien reflexione, quien haga una lluvia de ideas y posterior a ello, entonces, ahora sí, interactúe con un chatbot y le pregunte qué opina de esta lectura. Vamos a pensar que vamos a leer Continuidad de los Parques del escritor argentino Julio Cortázar y entonces yo quiero que los estudiantes analicen conmigo, que exploren elementos o recursos narrativos como la metaficción, relación entre lector y personaje que muchas veces nos envuelven y nos sentimos parte de la obra, o existe este efecto espejo, sufrimos con el personaje, vivimos con él. Esta ruptura de los límites entre ficción y realidad. Yo ya no sé qué es ficción y qué es realidad, es como el sueño dentro del sueño. Y entonces el alumno lo vamos acompañando para que el alumno vaya trabajando esta parte teórica, analítica en conjunto, después escribe el ensayo, su borrador, y por último interactúa con una plataforma digital y no al revés. Ujú. Y esa es la parte que creo que es muy, muy importante, cómo podemos alinear un problema actual con una herramienta también que está siendo utilizada en la actualidad. Y yo les decía, hay temas en educación humanística que trabajo desde la cultura de paz, que también no lo mencioné, pero en la Universidad Autónoma de Querétaro hay un compromiso con cuestiones de identidad, de género, y la cultura de paz es uno de ellos. ¿A qué se refiere esto? Pues podemos trabajar la literatura como una forma de diálogo, como práctica educativa para fomentar valores tales como la empatía, para también trabajar la resolución pacífica de conflictos y el respeto por la diversidad. Como les decía, la tesis que tengo la oportunidad de apoyar como lectora de María, que trabaja justamente esto, el respeto por las demás especies, por todas las especies. Ok, ya vamos a ir cerrando, Jonathan. Tú me dices, yo recuerdo que voy a 30 minutos, tú me vas diciendo si ya quieres que vayamos cerrando. No, adelante, adelante, tranquila. Otra pregunta que por ahí nos sugerías es, ¿cómo es que mi trabajo apoya al avance del conocimiento humanístico y literario? Pues tiene que ver con la pregunta anterior. Aquí yo estaba pensando cómo dividirlo en estas dos vertientes,
Pero creo que lo principal, lo que más me interesa es fortalecer la formación crítica de mis estudiantes, que cuando ellos lean, porque también durante la materia que vimos juntos, vimos las dos corrientes. Antes leías para entender el texto, para memorizarlo, pero las corrientes que siguientes sugerían este análisis. Y yo siempre le digo a mis alumnos, hay que cuestionar, hay que leer, hay que investigar, hay que indagar. No se queden con lo que yo les digo, con lo que dice este autor, esta lectura que elegimos o que vimos juntos. Siempre va a haber otra lectura que lo contraste, que lo complete, que lo ponga en duda. Entonces, esta parte crítica para mí es muy, muy importante. Me interesan mucho los procesos cognitivos de los estudiantes, pero también socioculturales. Esta implicación que hay entre lo que leemos y lo que escribimos. Muchas veces queremos escribir y no sabemos de dónde partir. Y yo creo que leer nos ayuda mucho a escribir, porque nos da luz, nos permite innovar, ahorita que mencionábamos. Y pues hay muchas metodologías que podemos trabajar en la enseñanza de la literatura para motivar a los estudiantes, para que lo que ellos escriben no se quede en un cuaderno, sino que puedan darle voz y que podamos verles en algún concurso de oratoria. Por ahí también participé este semestre en un concurso de traducción poética. Entonces, hay muchas cosas que los estudiantes hacen y no se dan cuenta de lo brillantes que son. También hemos trabajado podcast, por ejemplo, y pensando en los conflictos de los personajes, podemos adaptarlo. Podemos hacer adaptaciones teatrales también de un cuento. Diseñar una... Sí, escuché por ahí. ¿Todo bien? Es que no los veo, pero escuchaba por ahí un micrófono. Ah, y diseñar experiencias, exposiciones digitales en un contexto histórico sobre una obra. Yo les decía que en alguna de estas clases muestras se hizo un mapa, porque en la lectura nos van trazando de norte a sur, de este a oeste, entonces que los estudiantes hagan el mapa, pues también es un recurso muy valioso que nos permite entender la literatura desde otro tipo de habilidad comunicativa, de análisis creativo. Vamos a decir que ya habíamos dicho integrar herramientas digitales con enfoques interdisciplinarios, promover esta práctica educativa, reflexiva, inclusiva y sobre todo humana. Estamos en humanidades y en general creo que hay una crisis global porque ya los estudiantes de una licenciatura, perdón, de una preparatoria quieren estudiar una carrera que tenga un impacto en su bolsillo económico y la parte de humanidades está como, estamos debilitándonos, entonces creo que también es importante que estos proyectos nos ayuden a ser conscientes de lo importante que es humanidades en las áreas sociales de investigación hoy en día. Entonces creo que también desde la maestría podemos impulsar estos proyectos de los estudiantes donde se utiliza la literatura como una herramienta para crear diálogo, para trabajar temas sobre las emociones, la cultura de paz que les había dicho, las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial y en mayúsculas los problemas sociales que estamos viviendo y que a través de la literatura pues podemos pues atacar un poquito. Y creo que ya estamos por cerrar. A ver, otra pregunta. ¿Qué trabajos ha dirigido? Bueno, fíjense que actualmente estoy trabajando más con, viendo aquí mis notas. Por ejemplo, hay una tesis en la que también estoy apoyando sobre narrativas digitales para mejorar la escritura. Entonces, creo que la escritura es de lo que más estoy haciendo actualmente, porque también estoy dirigiendo una tesis en otra universidad donde el maestrando está trabajando el texto, un procesador de texto comparado con la escritura manual. Les decía yo, volver a lo tradicional a veces no es tan malo, como una estrategia didáctica para que el estudiante desarrolle su competencia escrita. Entonces creo que habilidades metalingüísticas, uso de inteligencia artificial, creo que son de lo que más he estado haciendo últimamente. Gamificación también es un tema de los que he trabajado, el cuento, el audiocuento, conectores discursivos, habilidades metalingüísticas, literatura e interdisciplinariedad. Eso sería como el resumen de lo que más he hecho recientemente. Ujú.
Muy bien, a ver, ya, yo creo que 3 minutos, ¿verdad? Para cerrar con esta. Es que sí, tengo dos preguntas más. ¿Qué tema? Adelante, doctora Selene. Tranquila, tú tranquila. Te Muchas escuchamos con mucha gracias. atención. Muchas gracias. Entonces, ya siendo esta la penúltima pregunta, ¿qué temas de tesis puedo dirigir? Bueno, pues si ustedes gustan invitarme y yo encantada de acompañarles, si quieren trabajar algo como la enseñanza de la literatura mediante herramientas digitales, pues yo feliz. Mediación lectora, les decía que tengo un proyecto por ahí con una colega que trabajamos la formación de lectores en una comunidad. También tenemos la opción de análisis del discurso y sobre todo la representación literaria, la literatura y la cultura de paz, que normalmente yo hago una proyección de película o cortometraje, pero también lo podemos vincular con algo escrito, con algo literario, que por ahí también la doctora Carrillo hizo favor de acompañarme en un conversatorio sobre esta actividad de cultura de paz. Y también existe la pedagogía en la enseñanza literaria, que les digo yo que es algo que me fascina, la escritura académica y la creatividad, literatura infantil y juvenil, que también son temas que hemos tratado por ahí en tesis, en proyectos, las narrativas transmedia, que también es algo, les decía, que ya está sucediendo y tenemos que abordarlo. Inteligencia artificial, que aunque nos cuesta integrarla, ya está aquí y la pregunta es cómo la integro en la enseñanza de estudios literarios. Entonces, también por ahí les decía sobre la interdisciplinariedad, la literatura, el lenguaje, la educación, cómo podemos triangularlo, prácticas lectoras en contextos contemporáneos y por último tengo literatura, perspectiva sociocultural, son palabras clave. A lo mejor de momento tendríamos que aterrizarlo hacia una idea y vamos a pensar, vayan pensando en qué les gustaría hacer. Nos están conociendo poco a poco y espero que cuando nos veamos ya en el propedéutico, en las clases muestra, esta idea que ustedes tienen ahora que no han logrado aterrizar tenga más forma y para eso estamos nosotros, para acompañarles y será un gusto y un honor ayudarles a ponerlo por escrito, a aterrizar esa idea que ustedes tienen en la mente. Y esta sí ya es la última. Dice, ¿por qué elegir la maestría en enseñanza de estudios literarios? Pues fíjese que yo sé que si ustedes buscan programas de maestría van a encontrar muchos, pero nosotros es un programa de calidad que acaba de ser evaluado, acreditado y reacreditado por CONACYT. Entonces, el que ustedes tengan la oportunidad de estudiar y de dedicarse solamente a eso, porque reciben la beca, porque también comentábamos, si ustedes trabajan y desean combinar la maestría y el trabajo, pues también es posible que ustedes no quieran la beca, que quieran solo estudiar, pues creo que también es un programa muy flexible que les permite trabajar en la mañana, estudiar por la tarde, pero también de repente hay actividades en las que van, pues los horarios son flexibles, ajá, entonces la formación pues es sólida. La formación, mis colegas, la verdad es que son especialistas en el área. El núcleo académico es comprometido con la investigación, con la docencia. Hay un acompañamiento cercano en los procesos de tesis, como comentaba también la doctora Tresgallo. eh, hay un, hay un calendario cada semestre se procura ver a los estudiantes cada semana, ella decía cada 15 días. eh, Constantemente para que ustedes puedan escribir de la mano, de la misma, al momento en que le reciben retroalimentación del comité del director, para que no se sientan solos, para que no llegue el tercer, cuarto semestre y no sepan para dónde ir. Hay un acompañamiento desde el día uno, desde el primer día. Hay una apertura a enfoques contemporáneos, a proyectos innovadores. Si ustedes piensan que su proyecto nadie lo va a aceptar o que no tiene un impacto, quizás sí lo tiene, no duden en presentarlo porque estoy segura de que es un gran proyecto, solamente les digo, hay dudas que hay que aclarar y podemos hacerlo juntos, para eso estamos nosotros, para acompañarnos en el proceso. Pueden vincular esta parte teórica con la práctica y nuestro contexto social. Por eso les digo que es importante tener una idea y partir de ahí. Mi consejo es que partan de un problema. ¿Qué problema social quieren atacar, ver, revisar, analizar a través de la literatura? Esa es la visión humanística que se entiende por la literatura como una herramienta de reflexión, de sensibilidad,
y de transformación social y cultural. Por eso nombraba yo esta presentación así, transformar el mundo, que es una tarea increíble y que gracias a esta maestría estamos poniendo la semilla. Entonces agradezco muchísimo a Jonathan, a mis colegas, a ustedes, por supuesto, por desarrollar estos proyectos académicos, profesionales, en donde podemos dialogar con necesidades educativas actuales sin perder de vista el valor humano, crítico y creativo de la literatura, que es algo que se está cuestionando mucho, ¿no? En la actualidad. Entonces, muchas gracias por escucharme, por acompañarme, por asistir a estas jornadas y será un gusto coincidir en la siguiente edición y los invitamos a quedarse a dialogar con mis colegas para que puedan escuchar sobre sobre esto y mucho más. Muchísimas gracias, Jonathan. Dejo de compartir. Ujú. Hola, Ah, muchas gracias, doctora Selene, por compartir tu trabajo, ese trabajo que realizas en la universidad, en la facultad. Es interesante revisar, digamos, los distintos ámbitos que trabajas y que en los que colaboras y en los que te has desempeñado. Desde luego, sí, lo conversamos desde el martes. Hay este asunto que tú estás apuntando y que me parece importante de retomar y conversar al respecto. Y también ya lo decía hace un ratito la doctora Tres Gallo, que nosotros como programa, pues en realidad somos un programa único en México, en el sentido de que somos un programa interdisciplinario. Interdisciplinario en el sentido de que observamos, digamos, el fenómeno literario y la enseñanza de lo literario a partir de perspectivas diferentes, de miradas diferentes, derivado de los propios perfiles de las y los docentes que colaboramos en el programa y también derivado de la propia propuesta y del enfoque, digamos, pedagógico de formación del programa. Al ser un programa que aborda lo literario desde una perspectiva didáctica, pues las y los estudiantes pues están inmersos en un panorama en el que además de realizar estudios de crítica literaria, de teoría literaria, con análisis, digamos, ricos y análisis duros de eh, el texto literario o del acervo que eligen para el desarrollo de sus proyectos, pues además se complementa con una intervención en entornos escolares o en entornos sociales. Entonces, esa dinámica que tenemos como programa, pues nos permite ofrecer una formación integral para las personas que se forman con nosotros. Y aquí también mencionabas algo importante al respecto de que, de hecho, la mayoría de quienes han sido nuestros estudiantes y de quienes estarían ingresando eventualmente en la próxima convocatoria, la mayoría de ellos, si no es que todos, eh, son docentes, se dedican a la docencia. Entonces, se dedican a la docencia y al ser nosotros un programa profesionalizante, pues ofrecemos pues herramientas que les permiten a ellos seguir y continuar con la enseñanza o digamos con el aprendizaje, con el desarrollo de instrumentos, de elementos, de estrategias, de propuestas basadas en enfoques, digamos, basadas en la literatura dura interconectadas con la docencia, con las nuevas tendencias, con esto que ya abordaba, por ejemplo, el doctor Enix, de las múltiples modalidades a través de las cuales se aborda la literatura hoy en día en la era de la tecnología, que también ya conversabas al respecto, de los panoramas históricos, de los panoramas más contemporáneos, del resaltar el estudio y el fomento de la lectura escrita por mujeres, de la literatura escrita por mujeres, como ya de ello hablaban doctora, la doctora Tresgallo, también de la contemplación y de la importancia que es de hablar de cosas que podrían resultarnos o a las cuales les perdemos la vista, por ejemplo, literaturas relacionadas con los entornos,
literatura relacionadas con la naturaleza, como ya nos lo postulaba también la doctora Esther. Entonces, fíjate cómo se van o estamos a través de estas charlas configurándole a las personas que nos escuchan, en especial a aquellas personas que aspiran a integrarse con nosotros como estudiantes, como la diversidad de panoramas y miradas que cada una y cada uno de nosotros como docentes de este programa pues aportamos e interrelacionamos, interconectamos para que ellos consigan una formación de calidad, como ya lo mencionabas, y ayer también lo mencionaba en la charla informativa que tuvimos en la tarde, esa formación que les permite a las personas que estudian con nosotros profesionalizarse y eventualmente continuar con sus estudios, como ya también lo postulaba la doctora Trecia. Hay en realidad muchas posibilidades que surgen a partir de estudiar un programa de maestría, sobre todo del tipo en el que, sobre todo un programa como el de nosotros, que, bueno, pues te da acceso a que te dediques de tiempo completo a tus estudios, que te da acceso eventualmente a que vayas a un congreso, que vayas de viaje a Europa, por ejemplo, en el caso de Florina, que te vayas de viaje a Europa a un congreso, a una estancia de investigación. Entonces, imaginemos la diversidad de posibilidades que existen entonces a partir de tomar una decisión de formación en un programa como el nuestro. Entonces, te agradezco muchísimo, doctora Selene. No sé si por obsequiarnos tu tiempo, por obsequiarnos esta conversación, por presentarte ante las personas que tenemos aquí en la sala y ante las personas que nos siguen por ahí en Facebook y eventualmente quienes nos estarán siguiendo por YouTube. Eh, pues por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu mirada, platicarnos sobre tu perfil, platicarnos sobre la manera en que contribuyes al programa y bueno, seguramente las personas estarán interesadas en tu trabajo. Desde luego, no sé si alguien de las personas que tenemos aquí en la sala quisiera eh, hacer alguna pregunta o algún comentario para la doctora Selene o igualmente las personas que tenemos ahí conectadas en Facebook, y aquí estoy siguiendo atentamente la transmisión. Este, igualmente pueden escribir su comentario, su pregunta para conversarlo con la doctora Selene. Todavía tenemos un par de minutitos antes de ir cerrando. Muy bien, pues parece que no tenemos comentario por ahora. Doctora Selene, yo te agradezco muchísimo por este espacio, por este tiempo, por todo esto que nos obsequias en esta tarde. Y bueno, pues de esta manera estamos cerrando esta conversación. Vamos a continuar en punto de las 15 horas, vamos a tomar un breve receso y vamos a continuar en punto de las 13 horas, no, de las 5 p.m. con la siguiente conversación a cargo de la doctora Carmen Carrillo, otra de nuestras docentes, y bueno, pues estaremos escuchándole atentamente conversar acerca del lector como co-creador, la importancia del lector y la recepción literaria. Más adelante, a las 6 de la tarde, vamos a estar conversando con doctor Argüelles sobre la teoría literaria y vamos a finalizar esta jornada con la presentación de la doctora Eva sobre prácticas discursivas y literatura. Muchísimas gracias, doctora Selene, por acompañarnos y por su presentación. Bienvenida, doctora Carmen. Gracias por estar acá. Con antelación, doctora Carmen, si nos permite, vamos a tomar un breve receso y empezamos en punto de las 5. ¿Le parece? Muchísimas gracias. Vamos a pausar por aquí. Continuamos con la transmisión en vivo.